Sí, cuando queráis. Estar aquí total. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias a todos por estar aquí en esta convocatoria de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que acabamos de celebrar, donde hemos tratado asuntos de máxima actualidad y del interés de todos los extremeños, o incluso diría más del interés de todos los españoles. Hoy he querido comparecer con todos los miembros del Consejo de Gobierno para anunciarles que hemos aprobado, que acabamos de aprobar una declaración institucional en defensa de la igualdad, de la justicia y de la solidaridad interterritorial y contra la amnistía y los acuerdos que supongan una discriminación hacia las comunidades autónomas. Queremos manifestar públicamente el rechazo absoluto a todas y cada una de las cesiones que el Partido Socialista Obrero Español ha firmado con los representantes del independentismo catalán. Estamos viviendo días oscuros, días en los que vemos cómo se está comerciando con el principio de igualdad y con los derechos del conjunto de los españoles. No estamos hablando solo de acuerdos, de cesiones, de dinero. Estamos hablando de chantajes que se aceptan sin rechistar solamente para que Pedro Sánchez sea investido presidente. Los acuerdos del Partido Socialista con los partidos independentistas de Cataluña están tensando nuestra Constitución, están intentando descomponer el Estado de las autonomías y quebrando, y quizá para siempre, nuestro Estado de Derecho. Y Extremadura se siente obligada a defenderse ante este panorama, ante esta España asimétrica, insolidaria y sin fronteras morales. Nuestra región está asistiendo a un reparto económico que, desde luego, no se cimenta para nada en la necesidad, sino en el oportunismo político. Y la lealtad de Extremadura a España no está siendo correspondida. Y no podemos permanecer callados y dóciles ante las cesiones al nacionalismo insolidario e insaciable, porque es el futuro de Extremadura lo que está en juego. Nosotros queremos hoy hacer una llamada a la dignidad y a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas de nuestra región, porque queremos unidad, necesitamos unidad. Tenemos que pensar en los extremeños y en las extremeñas, centrarnos en el progreso de nuestra tierra y en nuestras expectativas, porque las siglas no tienen que hacer sombra a los compromisos que tenemos con los ciudadanos extremeños, a los que estamos representando en la Asamblea de Extremadura. Y queremos recordar que estar a favor de los privilegios a los nacionalistas es estar en contra de la prosperidad de Extremadura. La amnistía, la autodeterminación, la condonación de la deuda son inaceptables e injustificables para una región como la nuestra, porque en nada nos va a beneficiar, absolutamente en nada, todo lo contrario. De consumarse, la legislatura de Pedro Sánchez solo nos traerá pobreza, abandono y promesas irrealizables. Por eso nosotros queremos decirle a las extremeñas y a los extremeños que vamos a estar a su lado, que este Gobierno, que muy orgullosamente presido, va a defender la dignidad y los derechos de Extremadura sin descanso y sin titubeo, que nosotros no vamos a agachar la cabeza, que no vamos a mirar para otro lado, que no vamos a ceder, que no nos vamos a rendir, que no nos vamos a callar y que no nos vamos a cansar de denunciar públicamente la deriva política a la que nos está llevando el Partido Socialista, Sumar, Bildu, Junts, Esquerra Republicana, Bloque Nacionalista Galego y PNV. Será con su firma, será en su nombre, serán esos partidos y no otros. No lo olvidemos y no lo permitamos.
A mí me gustaría creer que hay esperanza. Yo confío en la democracia, confío en nuestras instituciones, confío en los ciudadanos, y es que España merece despertar de este mal sueño. El camino que ha emprendido el Partido Socialista solamente nos conduce a la incertidumbre y a la inestabilidad. A un gobierno, a un presidente del Gobierno de nuestra nación, lo que se le exige es integridad, honradez y valentía. Y aquí lo único que tenemos es el itinerario de lo propio: indultos, amnistía y la reforma del Código Penal a medida de los delincuentes, los que hablaban de la casta. Representantes políticos intentando beneficiar a otros políticos solamente para perpetuarse en el poder. Y pienso también en todos esos extremeños que hoy están viviendo en Cataluña, y sé que están con nosotros, y sé que están viviendo esta injusticia como propia, porque nada ganan si pierde Extremadura. Porque esto no es una riña entre regiones, esto no es para nada un desacuerdo entre territorios. Aquí estamos hablando de representantes públicos que están pensando únicamente en su interés personal en lugar de en el interés común. Estamos hablando de minorías sometiendo a mayorías. El Gobierno en funciones lo que pretende es que nos comamos las sobras del banquete que se acaban de dar con el independentismo catalán. Y este Gobierno, Extremadura, lo que pide es sentarse a cenar en la misma mesa. Eso es lo que pedimos, que seamos escuchados, que seamos atendidos, que seamos respetados. Igualdad, solidaridad y decencia. Eso es lo que va a exigir el Gobierno de la Junta de Extremadura al Gobierno central. Igualdad, solidaridad y decencia. Y desde luego que nadie disfrace esta indignidad de ideología y que nadie invente culpables para intentar eludir su responsabilidad. Yo creo que aquí cada uno tiene que apechugar y lidiar con su conciencia. Yo hoy quiero ofrecer a todos los partidos que tienen representación en la Asamblea de Extremadura un posicionamiento común, un frente único contra este ataque. Porque o vas con el independentismo o vas con Extremadura. Aquí no hay tercera vía. Extremadura exige dignidad. Extremadura no va a dar ni un paso atrás porque es nuestro futuro lo que está en juego. Muchas gracias. No se oye. Buenos días. Sí, ahora. Quiero hacerle dos preguntas, Presidenta. Por un lado, primero, ¿qué opina de las manifestaciones y concentraciones que anoche hubo por muchos lugares de España también en esta línea? Y dos, si prosperara esta investidura de Pedro Sánchez en estos términos, ¿la Junta de Extremadura recurriría a la vía judicial de algún modo? Bueno, muy bien, muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, yo creo que es evidente el descontento social que hay, es evidente la indignación de millones de españoles que, como bien ha dicho, se están manifestando. Lo que queremos es que estas manifestaciones se hagan siempre respetando a los demás, respetando los principios de nuestra democracia y que estén previstas y autorizadas. Y a la segunda pregunta que ha hecho, la Junta de Extremadura, el Gobierno extremeño, va a utilizar todos los medios que esté en su mano para seguir defendiendo los derechos de los ciudadanos a los que representamos, que en este caso son los extremeños. Sí, hola, buenos días. Yo quisiera saber si esta propuesta de adhesión al resto de partidos políticos representados en la Asamblea, si se va a llevar algún tipo de iniciativa en la Asamblea de Extremadura para que los partidos, los grupos parlamentarios se manifiesten al respecto, o es un llamamiento simplemente. Bueno, esto es, ya hemos llevado una propuesta a la Asamblea, ya ha habido una votación, esto es un no rendirnos, esto es un llamamiento a la unidad. Yo creo que tenemos que alejarnos de la crispación y del enfrentamiento y mirar a los ojos a los extremeños, que es a quienes representamos todos. Nosotros como Gobierno y todos los partidos que tienen representación en la Asamblea, y pensar a largo plazo y pensar en el futuro de nuestros hijos y no
tener intereses partidistas y pensar únicamente en el corto plazo. Es una llamada a la responsabilidad de los políticos que están en nuestra Cámara y también a los políticos extremeños que están en las cámaras nacionales, tanto en el Congreso como en el Senado. Ha hablado usted de igualdad, solidaridad y decencia. ¿En qué se traduce exactamente eso? Hoy, por ejemplo, el presidente de Asturias hablaba de que en el caso de la condonación no solamente se hable del FLA, también de los créditos que tengan pedido las comunidades autónomas, que se conozca también cómo se va a hacer esa condonación. Quería que nos explicara un poco en qué se traducen esas tres palabras que usted ha pronunciado. Y quería preguntarle por otro tema, no sé si puedo también ahora. Por supuesto. Quería preguntarle por la situación de la mina de la Parrilla, la explicación que da la empresa acerca de que no tienen respuesta sobre unos permisos que necesitan para poder continuar con la actividad, que supongo corresponderían a la Dirección o de Medio Ambiente o de Minas. No sé en qué situación está eso y la respuesta de la Junta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo creo que lo más importante de todo es que nos salgamos del marco mental al que nos quiere someter Pedro Sánchez y el independentismo. Esto no va solamente de la condonación de la deuda. No, esto es mucho más grave. Es que quieren fracturar nuestro Estado de Derecho. Extremadura, por supuesto, que va a exigir no solo la deuda con el FLA, no solo la deuda financiera. Extremadura va a exigir el déficit que tiene en infraestructura, el déficit que tiene en inversiones, va a exigir esa deuda histórica que tiene el Gobierno central con nuestra comunidad autónoma. Pero está claro que hay que respetar las normas del juego porque si no, pues se rompe la baraja. Y las normas de juego es que estas cuestiones se tratan no de forma bilateral y pensando en los intereses de un señor que quiere, como digo, perpetuarse en el poder, sino pensando en el interés de todos los españoles y se tratan, en este caso, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y ahí Extremadura, con representación del resto de comunidades autónomas y ciudades con estatutos de autonomía y de, por supuesto, el Gobierno central, va a pelear por lo que entiende que es justo y le corresponde a los ciudadanos extremeños. Pero en ese foro y no en otro. Y no enmascarar, como digo, una ruptura de nuestro Estado de Derecho intentando buscar enfrentamiento entre comunidades autónomas y reduciéndolo a la mínima expresión, que en este caso es dinero. Esto es mucho más grave que el condonar el 20% de la deuda del FLA a Cataluña. Estamos hablando de cuestiones que cuando pase esta anestesia a la que nos quieren someter, el destrozo va a permanecer ahí. Ay, perdón. Sí, bueno, la Consejería, a través de la Dirección General de Minas, pidió documentación a esta empresa y hasta ayer no remitió la documentación a la Consejería. Nosotros analizaremos esa documentación, pero desde luego entendemos que la intención no es cerrar porque han atendido al requerimiento que se les ha hecho desde la Dirección General. Sí, presidenta, también quería preguntarle de otra cuestión, no tiene que ver nada con la amnistía, sino se han reanudado, por lo visto, las obras de esa autovía entre Cáceres y Badajoz, una obra muy importante para Extremadura. ¿Qué opina al respecto, por favor? Bueno, opino que vamos quizá 14 años tarde, pero que siempre es una buena noticia que se reanuden las obras de una autovía que es absolutamente necesaria para nuestra comunidad y para conectar las dos capitales de provincia. Os pasaremos la reseña también del resto de asuntos que hemos tratado en el Consejo de Gobierno, como siempre. Muchas gracias.